¿Qué tal amigos? Yo soy Marco y el día de hoy voy a tratar de explicarles algunos conceptos y principios básicos de la electricidad. Primero que nada tengo que explicar un poco sobre el comportamiento de la partícula más elemental que existe en la naturaleza, y esto es el átomo. El átomo está compuesto en su centro por partículas conocidas como neutrones, también tenemos los protones, y en la parte externa, alrededor de, tenemos lo que se conocen como los electrones. Los electrones describen órbitas a velocidades infinitamente, incalculables, pudiéramos decir. Y eso es precisamente parte del fenómeno eléctrico, el movimiento de los electrones. Déjame explicarte cómo está este tema. Primero, debemos de entender que hay algunos electrones en la parte externa del átomo tienen movimiento libre y ese movimiento se puede compartir entre ciertos elementos. Hay elementos que son de los llamados conductores. Entre ellos tenemos el oro, que es el mejor elemento conductor. Tenemos la plata, tenemos el cobre, tenemos el fierro, que son de los mejores conductores que nosotros pudiéramos tener. Vamos a explicar un poquito esta situación y cómo se da el fenómeno del movimiento de los electrones y qué otros principios podemos obtener de este movimiento de las partículas del átomo. Primero que nada, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un conducto, una manguera con agua. En este caso, el agua vamos a hacerla similar a lo que vendrían siendo los electrones. Esa manguera puede estar llena de agua, pero no se mueve. El agua no se va a mover. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que se mueva esa agua? Vamos a tener que aplicarle una fuerza. Para el caso de los conductores, como el oro, la plata, el cobre, el fierro o algún otro elemento conductor, lo que vamos a necesitar nosotros es hacer que de un punto que vamos a llamar punto 1 al punto 2 se le aplique una fuerza. Esa fuerza que mueva los electrones se le llama fuerza electromotriz. De otro modo, lo entendemos también como diferencial de potencial, que es la diferencia de energía o de fuerza que se está dando, esa fuerza electromotriz en los puntos. También lo podemos conocer como tensión o, como comúnmente lo llamamos, voltaje. Sus unidades de medida son el volt o los voltios y se representa con una letra B. Una vez que nosotros logramos que ese movimiento se dé dentro de los conductores, es importante también entender una ley que habla de los principios sobre el estudio de los electrones, y esa es la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje que se presenta en un conductor es igual a la resistencia multiplicada por la corriente que se da en ese conductor. Explico. Vamos igualmente a imaginar que es una manguera con agua, está llena. Y entonces, al tener un caudal dentro de esa manguera, los electrones se mueven libremente. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos una pequeña restricción, como en este punto? Entonces, ahí tendríamos una oposición al movimiento del agua. En este caso, sería una oposición al flujo de electrones. Así es como entendemos lo que viene siendo la resistencia. La resistencia, por tanto, la describimos como la oposición que se tiene en un material al flujo o al paso de los electrones. Cada material, como los que mencionábamos arriba, tiene una particularidad, esto es, cada uno de ellos tiene una resistividad, esto es, la resistencia que es particular de cada elemento, y esa se representa a través de la letra Rho del alfabeto griego, que, bueno, para el caso de la resistencia se mide en ohms, y para el caso de la resistividad es ohms metro, ¿ok? Y su símbolo es el símbolo omega. Otro punto que nosotros necesitamos conocer dentro de este estudio del movimiento de los electrones viene siendo la corriente. ¿Qué es la corriente? Simple, es la cantidad de electrones
que van a pasar por ese conductor, y entonces la unidad de medida es el amperio o el ampere. Dado eso, ahora podemos nosotros tener lo que es la ley de Ohm. Entendemos que la ley de Ohm es el estudio del flujo de los electrones a través de un conductor con estos principios básicos: la diferencia de potencial, su resistencia y la corriente o cantidad de electrones que se mueven. Espero haya quedado entendido el tema. Muchas gracias.